Bueno, listo. Les recuerdo a todos, mi nombre es Michelle Paulina Restrepo. Yo soy la tutora de algunos grupos. Creo que tengo algunos estudiantes que no los tengo asignados, pero también son bienvenidos. Eh, Hoy les voy a explicar la unidad 2, trigonometría. Si tienen alguna duda, pueden activar el micrófono y me pueden hacer la pregunta y no continuar con las dudas. Entonces, tienen esa opción o yo estaré mirando el chat. Bueno, primero yo voy a empezar como con algunas generalidades de trigonometría. Algo que ustedes vieron digamos, en el colegio, pero que es importante a la hora de de volver a retomar esos conceptos para realizar los ejercicios de la tarea 2. Entonces voy a empezar por algunos conceptos. Empecemos con la clasificación de triángulos. Podemos clasificar los triángulos según sus lados o según sus ángulos. Si clasificamos los triángulos de acuerdo a sus lados, vamos a tener el triángulo equilátero. ¿Quién es el triángulo equilátero? Ese es el triángulo que tiene todos sus lados iguales. Entonces, este lado es igual a este otro lado y el tercero va a tener la misma longitud. Tenemos el triángulo isósceles. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales, el otro lado es diferente, como ustedes pueden ver en esta figura. Entonces, tiene dos lados iguales y el tercero es diferente. Tenemos el escaleno todos sus lados son diferentes. También podemos clasificarlos según sus ángulos. Tenemos el acutángulo, que sus tres ángulos son agudos. ¿Qué quiere decir que sus ángulos sean agudos? Que ese ángulo va a ser mayor a 0 y menor a 90, ¿cierto? Entonces, recuerden que 90, ustedes lo van a encontrar, ¿cierto? Perdón, está. Que me quede mejor. Es un ángulo, ¿cierto? Un ángulo recto, y ese ángulo recto es de 90 grados. Por lo tanto, este segmento que estoy acá señalando y este otro segmento forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, un ángulo agudo va a estar entre mayor a 90, ¿cierto? Va a estar entre mayor a 0 y menor a 90, ¿cierto? No se va a pasar de este ángulo. Entonces, mayor a 0 y menor a 90. Tenemos el triángulo rectángulo, este es el más conocido por todos, ¿cierto? Con el que más trabajamos, y ese triángulo tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿dónde podemos encontrar este ángulo de 90 grados? Acá ustedes lo pueden observar. Este sería mi ángulo de 90 grados. Por eso es que este triángulo se llama triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo de 90 grados. Entonces recuerde que el ángulo de 90 grados es el que se forma cuando yo tengo dos rectas perpendiculares, lo que les dije acá. Entonces, si estas dos rectas son perpendiculares, se me va a formar un ángulo de 90 grados. También vamos a encontrar el triángulo obtusángulo y tiene un ángulo obtuso. ¿Qué quiere decir un ángulo obtuso? Que va a ser mayor a 90 y menor a 180 grados. Por lo tanto, su ángulo va a variar desde 90, ¿cierto?
hasta 180. Entonces, ustedes me dicen, pero ¿desde dónde está tomando la referencia del ángulo? Entonces, la referencia lo estoy tomando desde esta horizontal. Entonces, este es de 90, ¿cierto? Este es menor a 90. Y estos que tracé acá son mayores a 90. Entonces, son ángulos obtusos. Bueno, entonces, entendido eso, vamos a mirar otras características de los triángulos para que lo tengamos claro. Entonces vamos a seguir de acuerdo a sus lados, la clasificación de acuerdo a sus lados. Entonces acá yo les muestro un triángulo equilátero y les recuerdo que el triángulo equilátero pues tiene todos sus lados iguales. ¿Y cuál es esta otra característica que tiene el triángulo equilátero? Es que todos sus ángulos van a ser 60 grados. Entonces, el ángulo, un momento, yo borro esto. Entonces, el ángulo que se forma entre estos dos lados va a ser 60 y 60. Recuerden, esto es muy importante y lo deben de tener en cuenta, que la suma interior de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Esto se va a cumplir para todos los triángulos y esto les va a servir para resolver los ejercicios de la tarea 2. Bueno, entonces tenemos mi triángulo rectángulo, sus características es que las medidas de sus lados son diferentes. Ustedes pueden encontrar un triángulo rectángulo isósceles. Recuerden que el isósceles es que tiene dos lados iguales, ¿cierto? Tiene dos lados iguales y el tercero es diferente. También pueden encontrar un triángulo rectángulo que pueda ser un escaleno. Entonces recuerden, ¿cuál es el escaleno? Que sus lados son diferentes, ¿cierto? Entonces sus tres lados son diferentes. Entonces ustedes pueden encontrar un triángulo rectángulo isósceles o escaleno. Y el triángulo rectángulo es que tiene un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Un ángulo interno. El triángulo escaleno, la medida de sus lados es diferente, ¿cierto? Son diferentes. La suma interior de sus ángulos suman 180 grados. Eso se cumple para los triángulos, ¿cierto? Y posee dos ángulos agudos. Miren acá ustedes pueden ver, sus ángulos son agudos, recuerden, mayor a 0 y menor a 90 grados, y un ángulo obtuso. Y ese ángulo obtuso quiere decir que es mayor a 90 y menor a 180. Bueno, el triángulo isósceles posee dos lados de igual medida, lo que ya habíamos hablado, y sus ángulos basales de igual medida. Entonces, cuando yo encuentre un triángulo isósceles, recuerden, un triángulo isósceles tiene dos lados iguales, por lo tanto, este ángulo y este otro ángulo van a ser iguales, ¿cierto? Bueno, entonces borremos esto. Bueno, entonces miren, ustedes no van a encontrar que un triángulo equilátero sea rectángulo o sea obtusángulo, ¿cierto? Entonces, no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque este triángulo, sus ángulos interiores, cada uno es de 60 grados. Bueno. Me bloquea esta presentación. Bueno. Entonces ya he entendido pues la clasificación de los triángulos, un repaso sobre triángulos.
les voy a explicar este teorema, el teorema de Tales. Esto tiene que ver con proporcionalidad. Creo que hay un ejercicio que debí utilizar este teorema. No sé si hay uno o dos, pero es importante tenerlo en cuenta. Si tres, mira que la reunión se me va a finalizar dentro de 10 minutos. Entonces, ustedes se les va a cerrar Zoom. Entonces, por favor, en el mismo enlace, vuelven a ingresar. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, ¿qué dice el teorema de Tales? Dice, si tres o más paralelas, son intersectadas por dos transversales, entonces, ¿cuáles son mis paralelas? Tengo esta primera paralela, esta primera recta, ¿cierto? Que esta recta es paralela a esta segunda y a esta tercera. Entonces, tengo tres paralelas o puede ser más de tres. Y se van a intersectar por estas dos transversales, ¿cierto? Esta recta T y T'. Las medidas de los segmentos determinados en una de ellas son directamente proporcionales a las medidas de los segmentos determinados en la otra. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo, podemos decir, tenemos tres paralelas, se intersectan por unas transversales y me dice que los segmentos formados por esas rectas van a ser proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Si esta mide 2, ¿cierto? Entonces esta va a medir 4, ¿cierto? Si esta mide 4, entonces esta va a medir 8, ¿cierto? Recuerden que cuando se habla de proporcionalidad es que si yo divido entre estos dos segmentos, va a permanecer el mismo, va a tener una constante, ¿cierto? Esa constante de proporcionalidad. Entonces, si yo divido 4 sobre 2, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener 2, ¿cierto? Si lo divido 8 sobre 4, voy a obtener 2. Entonces, eso es lo que se trata la proporcionalidad. Si yo divido entre esas dos medidas y hay una constante de proporcionalidad, entonces yo puedo decir que los segmentos son proporcionales. Entonces, esto es lo que dice Tales. Si yo tengo tres paralelas y son intersectadas por una transversal, los segmentos que se forman entre ellas van a ser proporcionales. Entonces, por lo tanto, yo puedo hacer estas igualdades. A sobre B, ¿cierto? Dividido PQ, o sea, recuerden, lados correspondientes, yo tengo que dividir este sobre este, ¿cierto? No este con este, no, tiene que ser sus lados correspondientes. Entonces yo puedo dividir 4, ¿cierto? Sobre 2 y 8 sobre 2, ¿cierto? Y mi proporcionalidad se va a conservar, ¿cierto? La igualdad se va a conservar. 2 igual a 2. Ustedes pueden encontrar la transversal de esta forma o pueden encontrar la transversal de esta forma. Y mire que acá se me está formando un triángulo. Y por eso es que nosotros lo utilizamos para resolver ejercicios de triángulos. Ahora les voy a explicar un ejercicio que tiene que ver con el teorema de Tales. Bueno. Entonces, ¿qué dice el teorema de Tales? Se va a conservar esa proporcionalidad, ¿cierto? Si tengo tres paralelas y dos transversales. Si tengo más de tres paralelas, perdón. Bueno. Entonces, voy a seguir con
la semejanza entre triángulos. Entonces, yo cuando sé que dos triángulos son semejantes, entonces hay unos criterios para saber si esos triángulos son semejantes. Entonces, el primer criterio me dice, tiene dos lados respectivamente proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos respectivamente congruente. Entonces vamos a entender como congruente que es igual, o sea, que entre ellos respectivamente igual. Entonces, si yo tengo dos triángulos y quiero saber si estos triángulos son semejantes, yo puedo tomar este primer criterio. El primer criterio es lado, ángulo, lado. Entonces, miro si estos lados son proporcionales y entonces, ¿cómo miro esa proporcionalidad? Yo puedo, como lo que les expliqué antes, ¿cierto?, hallar esa proporcionalidad dividiendo entre sus lados correspondientes. Entonces, ¿yo qué hago? A', B', este es mi segmento, A', B' sobre AB, ¿cierto? Entonces, mire que estos son los lados correspondientes. Yo no dividí este sobre este, no. Yo dividí sobre estos dos segmentos. Igual, A', C', este es el segmento, sobre AC, sobre el segmento AC. Y si obtengo una igualdad, ¿cierto? Yo digo que son proporcionales, pero quiero saber si son semejantes. Entonces, si el ángulo comprendido entre ellos, recuerden, desde los lados que hicieron la proporcionalidad, ese ángulo formado entre esas dos rectas son iguales, entonces yo puedo decir que mi triángulo es semejante. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí, señor. Por ejemplo, el orden de las letras no tiene nada que ver. Digamos, donde está la C, cuando está la B, o sea, cuando están en desorden las letras, no cambian nada. Pues cuando usted está trabajando con letras, si es necesario, ¿cierto? Digamos en demostraciones, si es necesario que usted tenga como una cierta organización, como nombra los segmentos. Mire que yo estoy acá trabajando con estos dos lados, entonces mire, yo parto desde, este es el punto, ¿cierto? Donde se unen los dos segmentos, entonces por lo tanto, empiezo desde B y llego a A, empiezo desde C y llego a A. Entonces es donde se encuentran, ¿cierto? Porque estos dos segmentos es donde voy a tomar el ángulo para saber si es semejante. Entonces, como teoría sí es necesario, pero ya si usted está trabajando con valores, pues ya, o sea, no es tan necesario porque usted está llegando a un valor. Entonces, es lo mismo, es la misma longitud de AC que de CA. Entonces, digamos, cuando esté trabajando con valores, pues no va a ser tan necesario, pero pues sí, si quiere lo puede trabajar en orden. Listo, pues muchas gracias. Bueno, con gusto. Vamos a tener otro criterio que dice, tiene sus tres lados respectivamente proporcionales. Entonces ese es el criterio lado, lado, lado. Entonces yo como sé que son proporcionales, entonces lo mismo, lo de teorema de Tales. Entonces miro, voy a empezar a dividir entre los lados correspondientes, ¿cierto? Entonces, AB, ¿cierto? AB, y tenemos AB del triángulo mayor, ¿cierto? Entonces, A', B', triángulo menor. Lo voy a dividir entre A, B del triángulo mayor. Entonces lo voy a dividir, voy a mirar si estos lados son proporcionales, ¿cierto? Entonces tomo B', C' y el segmento BC. Miren que entonces estos son mis lados correspondientes. Y si obtengo que estas dos divisiones son iguales, entonces tengo una proporcionalidad. Entonces vamos a realizarlo con alguno de estos dos, pero ya teniendo en cuenta AC.
¿cierto? Y si entonces la proporcionalidad se conserva, yo digo que esos dos triángulos son proporcionales. Hay otro tercer criterio que dice, tiene dos ángulos respectivamente congruentes. ¿Qué quiere decir? Que son iguales. Entonces, este es ángulo, ángulo. ¿Qué quiere decir? Bueno. Entonces, entonces ya expliqué los tres criterios. También podemos saber que son triángulos semejantes cuando los dos triángulos están en posición de tales. ¿Qué quiere decir que están en posición de tales? Si tienen un ángulo común y los lados opuestos a este ángulo son paralelos. Entonces los triángulos están en posición de tales, por lo tanto son triángulos semejantes. Entonces, como lo vemos acá. Entonces están en posición de tales cuando tienen un ángulo en común, ¿cierto? Y los lados que están opuestos a ese ángulo son paralelos. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que el lado AC, ¿cierto? Es igual a mi lado. Bueno, acá hay otra cosita que yo les voy a explicar. Miren, yo puedo hacer la proporcionalidad de esta forma. Miren, puedo decir, bueno, teniendo en cuenta los lados correspondientes, tengo AC y lo divido entre AE. Pero mire que ustedes encuentran acá que AE está al otro lado. Yo puedo hacer lo mismo. Mire, si este está dividiendo, lo paso a multiplicar, y si este está multiplicando, lo paso a dividir. Por lo tanto, va a quedar la misma expresión. Entonces, lo que hacen acá es, dividen los lados del triángulo mayor, entonces AC dividido AB es igual a los mismos lados, ojo, AC, ¿cierto? Entonces tomo este mismo lado y voy a dividir los lados de mi triángulo más pequeño. AC dividido AD. Entonces tienen que tomar los mismos lados. Mire, yo les pongo acá. Entonces, mire, AC, ¿cierto? Este es AC. Entonces ese es el que está acá. ¿Quién es AB? El que está acá, ¿cierto? Este. Y lo dividí por los lados, ¿cierto? Del triángulo menor. Entonces AE, ¿cierto? Mire que tomé el mismo lado, el lado correspondiente, y lo dividí sobre AD. Y yo puedo decir, si yo veo este triángulo de esta forma, entonces me acuerdo, ¿cierto?, de la posición de tales, yo puedo hacer esta igualdad en la que me dice que mis lados son proporcionales. También que dice los triángulos en posición de tales. Entonces, que los ángulos A y C igual a E. Bueno, este ángulo va a ser igual a este ángulo. Y este ángulo, perdón, este ángulo perdón, no me deja escribir. Este ángulo va a ser igual a este otro ángulo. Esto es también lo que me dice la posición de tales. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Voy a borrar esto. Bueno, acá sí es como ejercicios con valores, pero tranquilos que ya vamos a llegar a los ejercicios donde involucra una solución de un problema. Entonces me dice este ejercicio, calcula la longitud de los segmentos cuyo valor es desconocido. Entonces, ¿cuáles son esos valores desconocidos? Tengo X
que es un lado, ¿cierto? La longitud de ese lado es desconocido, y tengo Y, que la longitud de ese otro lado es desconocida. Este ejercicio es muy parecido a uno de los ejercicios que hay en el taller. Obviamente este no es una resolución, no estamos resolviendo un problema, ¿cierto?, en específico, pero se aplica el mismo procedimiento. Entonces quiero hallar el valor de X. Entonces ustedes pueden observar que esto está en posición de tales, ¿cierto? Por lo tanto, son triángulos semejantes. Entonces, yo puedo formar una expresión haciendo esas proporcionalidades, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hago? Yo sé que como está en esta posición de tales, yo sé que si divido estos dos lados, 2, divido 3, y lo igualo a esos mismos ángulos, a esos mismos lados, perdón, del triángulo mayor. Mire que acá se forman dos triángulos, ¿cierto? Este triángulo mayor, ¿cierto?, mucho más grande que el triángulo que está acá en esta posición, que es mucho más pequeño. Entonces, yo puedo decir, voy a dividir 2 entre 3. Ahora voy a tomar los lados de mi triángulo más grande. Entonces, ¿cuáles son los lados? Entonces, tomo este lado, lo sumo. Entonces, 2 más 5, o 5 más 2, 2 más 5, dividido el otro lado, ¿cierto? Entonces, mire que ahí utilicé esta proporcionalidad. Entonces, ya teniendo esta expresión, lo único que me queda es despejar. Entonces, tengo 2 sobre 3 igual a 7 sobre X. Entonces, este que está dividiendo, ¿cierto?, lo paso a multiplicar. Voy a hacerles acá. Entonces, voy a hacerlo acá al ladito. Entonces, este sería como el paso a paso, ¿cierto? Entonces, este X pasa a multiplicar a 2/3, me quedaría, pues si lo organizamos bien, quedaría 2/3 X. Quiero dejar mi X sola al lado izquierdo, entonces, ¿qué hago? Este 3 que está dividiendo, ¿cierto?, lo paso a multiplicar. Entonces me queda que el 3 multiplica el 7. Y este 2 que está multiplicando a la X, ¿cierto?, lo divido. Entonces, mire que me queda la expresión que tengo acá en este lado. Entonces, 7 por 3, 21 sobre 2. Puedo realizar la división y pues me da 10.5. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya tengo el valor de X. Entonces, X va a ser igual a 10.5. Ahora quiero hallar el valor de Y. Mire que acá me muestran dos formas, las formas que yo los puedo realizar. Toman los lados del triángulo pequeño y lo dividen, toman los lados del triángulo más grande y lo dividen. Pero yo también puedo hacer lo siguiente. Yo puedo tomar este valor, este 2, ¿cierto? Este 2, no pongamos esas dos. Bueno, entonces voy a tomar los lados correspondientes y los voy a dividir. Entonces voy a tomar el 2 y lo voy a dividir sobre este lado. Entonces, 2 más 5. Entonces, esto es lo que tenemos acá, ¿cierto? Igual a 4 dividido entre Y. Entonces, pues hago todo el despeje y obtengo mi resultado, el valor de Y. Entonces, acá lo que quiero que ustedes vean en este ejercicio es que ustedes pueden dividir los lados del mismo triángulo o pueden dividir los lados de los lados correspondientes, ¿cierto? Entonces, recuerden, si yo tomé el 2, que es este lado, pues hablando del primer, de este
primer valor que hallamos, ¿cierto? Si yo trabajo con este lado, ¿cierto? Entonces, y trabajo con este otro lado, los del triángulo mayor van a ser esos lados correspondientes que están aquí. Entonces, 5 más 2 es este lado y lo divido por el otro lado, ¿cierto? Tiene que guardar ese orden. No sé si de pronto, al haberles explicado como las dos formas, haya una cierta confusión o todo está claro. Yo quiero saber eso. ¿Será que de pronto puedes volver a explicar el segundo ejercicio? Mira que no me quedó muy claro. Bueno, mire, si Muchas usted, gracias. si usted entiende el primero, no es necesario que haga el otro, porque es lo mismo. Son formas diferentes de ubicar los valores, pero se llega al mismo resultado. Si usted lo hace de esta forma, la segunda, ¿cierto? El segundo, para hallar el segundo dato, le va a dar lo mismo. Pero igual, yo lo voy a explicar, pero si entienden una sola forma, yo creo que es mejor que se queden con esa y no enredarse con la otra. Bueno, entonces, volviendo a explicar, este segundo procedimiento, bueno, entonces, voy a hallar el valor de y, por lo tanto, pues voy a utilizar, ¿cierto? El teorema de Tales, ¿cierto? En donde me dice que, miren, acá miren, si yo tengo unas paralelas y hay dos transversales, entonces los segmentos correspondientes formados por esas transversales van a ser proporcionales, ¿cierto? Entonces ahí es donde vamos a utilizar ese teorema, ¿cierto? Pues ya sabemos que está en posición de Tales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esos lados que me van a formar, que me van a dar una constante de proporcionalidad. Digamos, esta división me va a dar una constante de proporcionalidad que yo sé que van a ser iguales porque pues cumple con la posición de Tales y el teorema de Tales, ¿cierto? Lo que vimos anteriormente. No sé si de pronto sea un poco confuso. Entonces, ¿qué voy a tomar? Voy a tomar el 2, ¿cierto? Y lo voy a dividir entre 7. ¿Por qué entre 7? Porque mire que este es el lado correspondiente, mire. Este, ¿cierto? Es la suma de estos dos valores. ¿Por qué? Porque este es el valor de la distancia de este lado y 5 es el valor de la distancia de este segmento, de este pedacito, de este hasta acá. Y 2 es desde acá hasta este vértice, ¿cierto? Y la suma de esos dos, pues va a dar 7. Entonces yo estoy tomando dos triángulos, no estoy tomando, digamos, este segmento o este segmento, sino que estoy formando triángulos. Mire que acá se me formó un triángulo y acá este otro es un triángulo más pequeño, ¿cierto? Y lo que les expliqué ahorita está en posición de Tales. Entonces vamos a tomar los lados correspondientes. ¿Por qué los lados correspondientes? Porque miren que este lado, ¿cierto? Coincide con el lado del triángulo mayor. Entonces voy a dividir esos dos datos. 2 dividido 7, ¿cierto? Acá esto da 7. Voy a buscar otros dos lados que me sirvan para hallar y. Como estoy hallando y, entonces, ¿cuáles serían mis lados correspondientes? Esta que es una horizontal, ¿cierto? Y la otra que es mi otra horizontal. Entonces, recuerden, primero en el numerador ubiqué los datos de mi triángulo más pequeño, entonces 4, y en el denominador ubico o escribo los datos de mi triángulo mayor. Entonces, mire, este 4 lo voy a dividir por mi lado correspondiente, ¿cierto? ¿Puedo preguntarte algo? Sí, claro.
Entonces, también se podría hacer el otro lado, o es para hallar Y más que todo, porque pues también se podría utilizar 3 con X, creo. Sí, sí, acá lo hicimos. Ah, sí, entonces lo que estás haciendo en el segundo es hallar Y. Ah, exacto. Ujú. Ah, ok, vale, eso era. ¿Listo? Ah, bueno. De pronto, ¿alguien más tiene preguntas? No, bueno, entonces voy a borrar esto. Creo que alguien en el chat estaba preguntando algo, Micho. No quedó muy claro. Volver a repetir el primero, no quedó muy claro. Bueno, lo que le decía al anterior estudiante, que si usted entendió uno de los dos, tranquilo, hágalo con eso. Porque los dos métodos, digamos que son métodos, llegan al mismo valor. ¿Listo? Michelle, una pregunta. Sí, señor. ¿Eso quiere decir que para resolver los ejercicios uno puede escoger cualquiera de los dos métodos? Sí, exacto. Si se trata de proporcionalidad, porque no todos se claro. tratan de proporcionalidad. Hay unos que sí necesariamente tienen que utilizar razones trigonométricas. Okay. Sí, claro, va a llegar a la misma, al mismo valor. ¿Por qué? Mire, lo que les explicaba ahorita. Si ustedes toman, acá donde tenía, mire, acá. Si ustedes toman, ¿cierto? Si ustedes dividen los lados correspondientes, yo creo que es más fácil con los lados correspondientes, ¿cierto? Si ustedes dividen entre los lados correspondientes, este es AC y este es, bueno, este es con los lados del mismo triángulo. Entonces vamos a mirar uno que tenga los lados correspondientes. Que por acá tengo otro. Este sí es con los lados correspondientes, miren. Este valor, ¿cierto? Lo divido por este lado correspondiente, ¿cierto? Y el otro, AC, bueno, este A', C', lo divido sobre AC, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo paso a dividir este valor? Me queda A', B', AC', A', C', y este que está dividiendo lo paso a multiplicar. Entonces me queda lo mismo, mire. Primero estoy trabajando con los lados correspondientes, pero si yo paso a dividir este y este AB a multiplicar, entonces estoy dividiendo entre los lados del mismo triángulo. Entonces me da lo mismo. Entonces por eso es que yo les digo, no importa la forma, el método que ustedes utilicen, van a llegar al mismo valor. Si ustedes entendieron con los de los lados correspondientes, utilicen ese. ¿Listo? Yo creo que es más fácil entenderlo con los lados correspondientes. ¿Cierto? Bueno, no sé si de pronto siga la duda. Pues nos podemos detener un momento acá si de pronto siguen con la misma duda. No, bueno, entonces muestre por acá si de pronto... Mire, es que es más, hagamos este con los lados correspondientes porque yo veo que es más fácil como entenderla de esta forma, ¿cierto? Entonces vamos a hallar X, ¿cierto? Entonces vamos a tomar 2, ¿cierto? Vamos a tomar 2. Mire, vamos a tomar el lado del triángulo pequeño. Ahora lo voy a dividir por el lado del triángulo mayor, ¿cierto? Que sería 5 más 2, 7, ¿cierto? Ahora voy a tomar los lados, ¿cierto? De los lados correspondientes donde quiero hallar X, ¿cierto? Entonces voy a tomar este lado, 3. 3 sobre X. 3 sobre X, muy bien. Recuerden,
lados correspondientes. Si tomé este, entonces tomo este mismo lado. No es que si tomé este, entonces voy a tomar Y. No. Recuerden los lados correspondientes. Ujú. Entonces, ¿qué hago? Voy a despejar X. Yo ya creo que en el despeje ustedes están bien, ¿cierto? Por lo tanto, no me voy a detener en cómo voy a despejar. No, mentiras. Si alguno tiene alguna duda con el despeje, tranquilos, lo hacemos. Entonces, ¿qué hago ahí? 7 por 3, 21, dividido 2. Entonces ya me da el mismo valor. Yo creo que es mejor como explicarlo de esa forma, ¿cierto? No sé si de pronto ahí aclaré la duda que tenía el estudiante que escribió por el chat. Acá es O sea que prácticamente son como o sea, hay muchos caminos para llegar a esa solución. Sí, o estos dos caminos más que todo, sí, nada más estos dos. Ah, ok. Ujú. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver qué escribir. Bueno, ok. Yo creo que es mejor explicarlo con los lados correspondientes porque, sí, de pronto el otro es un poquito como más enredado. O explicar dos métodos al mismo tiempo de pronto puede generar confusiones. Ah, lo que yo te quería preguntar, de la primera forma que lo resolviste, primero se resuelve el pequeño y luego el grande. O sea, primero se Bueno. toman los valores del pequeño y después del grande. Sí, o usted puede tomar también los valores del grande e igualarlos a los del pequeño. Sí, también lo puede hacer así. Sí. Vale, listo. Sí, porque mire que es una igualdad. ¿Recuerdan las propiedades de la igualdad? Si yo cambio de posición, igual se sigue conservando la igualdad. Bueno. Bueno, entonces voy a cerrar esto porque se me bloquea cuando dejo el tablero abierto. Bueno, entonces, ya entendido esto, vamos a pasar a las razones trigonométricas que creo que la mayoría de los problemas tratan sobre las razones trigonométricas. Bueno, las razones trigonométricas nada más las vamos a utilizar para triángulos rectángulos. No lo vamos a utilizar ni para octosángulos, ni para acutángulos, solamente para rectángulos. Entonces recuerden eso, más que todo recuerden eso, solamente para triángulos rectángulos. Recuerden cuáles son esos triángulos rectángulos, los que tienen un ángulo de 90 grados. Entonces, como ustedes pueden observar acá en esta imagen, el ángulo que se forma entre estos lados va a ser de 90 grados. Estos dos lados pueden ser diferentes. No necesariamente estos dos ángulos van a ser iguales. Recuerden que nada más estos dos ángulos van a ser iguales cuando los catetos sean iguales, cuando tengan la misma longitud. Pero mientras ustedes no sepan cuánto vale B, entonces no pueden saber cuánto vale alfa. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer estas razones trigonométricas? Cuando ustedes vayan a aplicar las razones trigonométricas, primero vamos a tener en cuenta cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. Entonces, ¿ustedes cómo van a identificar la hipotenusa? La hipotenusa va a ser el lado más largo del triángulo. Y los catetos van a ser los otros dos lados. Cuando empezamos a llamar cateto opuesto o cateto adyacente, ya depende del ángulo donde ustedes se ubiquen. Si yo quiero hallar, digamos, si yo quiero aplicar, ¿cierto? La tangente de beta, seno de beta o coseno de beta, entonces nos estamos ubicando en este ángulo. Por lo tanto, nos vamos a parar en este triángulo, nos vamos a parar ahí. Entonces vamos a observar cuál es el cateto opuesto, el que usted está mirando, cuál es el cateto opuesto de este ángulo.
Entonces, por lo tanto, si yo me ubico en este ángulo, mi cateto opuesto va a ser B. ¿Cierto? ¿Y cuál va a ser mi cateto adyacente? El que está abajo de mis pies, ¿cierto? O el que está al lado del triángulo. Entonces, ese va a ser mi cateto adyacente. Entonces, de pronto algunos que no se acuerdan, ¿cierto? No estoy diciendo que todos, no voy a generalizar. Bueno, y entonces, ¿por qué me tengo que ubicar respecto a un ángulo? Porque si yo me ubico en este otro ángulo, pues ya mis catetos, este ya no va a ser mi cateto opuesto, sino que recuerden, mi cateto opuesto es el donde me ubico y es el opuesto a este triángulo. Entonces este ya va a ser mi cateto opuesto y el que está abajo de mis pies va a ser el cateto adyacente o el que está al lado del ángulo. Pues es una forma fácil como de recordar eso, esos términos. Entonces, bueno, dentro de 10 minutos se acaba nuevamente, se cierra nuevamente Zoom, entonces me esperan un momentico y volvemos a iniciar la reunión. Bueno, esperen en un momento. Bueno, un momento. Por acá. Bueno. Bueno, estamos acá. Entonces acá nos hacen una tabla donde hayan seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Voy a mirar qué me están escribiendo. Dice, ¿y los octosángulos se hacen con el teorema de Tales? No. Los octosángulos se pueden hacer o con la ley de senos o con la ley de cosenos. Eso, muy bien, sí, Julián, exacto. Es lo que le respondió Julián. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces sigamos. Entonces tenemos... Entonces vamos allá. Bueno, acá me dicen, ¿cierto? ¿Cuáles son las razones trigonométricas, pero de acuerdo al ángulo alfa? Entonces, lo que les decía, si yo me paro en este ángulo, entonces mi cateto opuesto va a ser A, ¿cierto? Y mi hipotenusa sí siempre va a ser la misma, ¿cierto? Porque la hipotenusa va a ser el lado más largo. Entonces, ¿qué me dice la primera razón trigonométrica? Vamos a trabajar con estas tres, pero son varias. Seno de alfa es, recuerden, esto siempre va a ser lo mismo. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Si yo me paro desde alfa, entonces cateto opuesto va a ser A y mi hipotenusa va a ser C. Entonces los valores, si estamos trabajando con valores, entonces reemplacen la A por el valor que tengan en el cateto opuesto y reemplazan la C por el valor de la hipotenusa. Listo. ¿Qué es coseno? ¿Qué nos dice que es coseno de alfa? Es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces nos paramos, es el que nos queda en los, ¿cierto? El que está al lado del ángulo y es B. B dividido C, ¿cierto? Porque esta es mi hipotenusa y este es el cateto adyacente. Y nos queda la última, recuerden que hay otras, ¿cierto? Cotangente, coseno. Bueno, entonces tenemos tangente. Tenemos tangente y el cateto opuesto va a ser A y el cateto adyacente va a ser B. Entonces tenemos cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si me paro desde alfa, entonces mi cateto adyacente va a ser B, ¿cierto? Y mi cateto opuesto va a ser A. Entonces tenemos seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa. Entonces esas tres son las que vamos a utilizar.
Vamos a hacer un ejemplo. Es un ejemplo muy parecido a uno de los del taller. Dice, para determinar la distancia de una orilla a otra de un lago, un topógrafo, ¿cierto? Entonces, voy a poner que este es el, ¿cierto? Este va a ser mi lago, ¿cierto? Por acá va a pasar un lago. Y entonces él quiere hallar la distancia que hay entre P y Q. ¿Listo? Y bueno, elige 2 puntos P y Q, uno en cada orilla y directamente opuestos entre sí. En la orilla que contiene a P, o sea, mi topógrafo está en esta orilla, selecciona otro punto R a 50 metros de P, de modo que el segmento de recta PR es perpendicular. Entonces, acá está el topógrafo, ¿cierto? Toma estos 2 puntos, el topógrafo camina 50 metros y ubica este punto R en donde el segmento PR es perpendicular al segmento PQ. ¿Qué quiere decir que sea perpendicular? Que se me forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, vamos a utilizar razones trigonométricas, ¿cierto? Bueno, entonces, bueno, ¿qué más nos dice el problema? Dice, el ángulo formado por los lados PR, entonces los lados PR, ¿cierto? Este es el lado PR, y RQ es igual a 78.24. Entonces, este es mi ángulo, 78.24. Bueno, ya entendido el problema, entonces me dicen, bueno, halle la distancia que hay entre P y Q. ¿Cómo la hallo? ¿Ustedes cuál razón trigonométrica utilizarían? Tangente, Exacto. ¿Por qué tangente? porque vamos a hallar uno de los dos catetos. Y ya tenemos Exacto. el antecedente. Exacto, entonces ustedes empiezan a mirar los datos que tienen y van a observar entre esas tres, ¿cierto? Entre esas tres y dicen, bueno, si tengo hipotenusa, no tengo hipotenusa, por lo tanto descarto seno y coseno, entonces me queda tangente. ¿Por qué? Porque tengo un cateto y me falta hallar el otro cateto, entonces tienen que revisar las tres razones y empezar a descartar, de acuerdo a los datos que ustedes tengan. Bueno, entonces, voy a borrar esto porque me sigue estos mismos trazos en la otra diapositiva. Bueno, entonces sí, lo que le decía él, vamos a utilizar tangente. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tengo mi ángulo. Entonces, recuerden, ¿cuál es ese ángulo? ¿Cierto? Entonces, si yo me paro en este ángulo, ¿por qué en ese ángulo? Porque es el único ángulo que nos da, ¿cierto? Tenemos que trabajar con los datos que nos dan. Entonces, si me paro en este ángulo, ¿cuál va a ser mi cateto opuesto? ¿Cierto? Es el que nos piden allá, por lo tanto, yo le asigné esta letra, pues ustedes le pueden asignar P, Q, Y. Entonces, pues en mi caso, pues yo le asigné esta letra X, ¿cierto? Porque es mi incógnita, porque mire que el lado opuesto es el que queremos hallar. Sobre adyacente, sabemos que el topógrafo caminó 50 metros, por lo tanto, ese cateto adyacente mide 50 metros. Entonces ya nos queda una ecuación y ustedes ya saben, y ustedes ya recuerdan cómo despejar. Entonces, este que está dividiendo lo paso a multiplicar. Entonces, me queda que X, bueno, 50 por tangente de 78.24 es igual a X. Entonces, voy a hallar esto. Ustedes toman su calculadora. Yo por acá les quería explicar cómo trabajar en la calculadora. Yo sé que algunos ya saben, pero no sobra la explicación. Yo por acá me descargué una calculadora muy parecida a la que todos tenemos. Entonces, miren, primero,
normal, no. Si ustedes están trabajando en grados, entonces recuerden seleccionar el modo de la calculadora degree, no radianes, no gradianes, degree. ¿Cómo hacen eso? Si ustedes tienen su calculadora, porque muchos la tienen en radianes, ¿cierto? De pronto los que apenas están iniciando, ¿cierto? Pero los que ya están viendo física, pues yo creo que ya lo deben de tener claro. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar la calculadora? Cuando yo voy a utilizar Shift, esto quiere decir que si yo oprimo, ¿cierto? Shift, eso quiere decir que me va a utilizar todas esas funciones que estén que estén amarillo, ¿cierto? Entonces, si yo hundo Shift, no. Lo que les quería explicar es cómo manejar la calculadora para aquellos que de pronto no lo tengan claro en este momento. Cuando yo utilizo Shift, quiere decir que voy a utilizar todas las funciones que tengo acá arriba en color amarillo. Entonces, si yo tengo Shift, voy a utilizar esta opción que está acá arriba, no la que está en la tecla. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa con eso? Como algunas calculadoras las tienen en radianes, entonces usted lo tiene que pasar a degree porque usted va a trabajar en grados sexagesimal. Entonces, les voy a explicar cómo pasar al modo degree. Entonces, dan clic Shift, dan clic en Shift, ¿cierto? Primero Shift y después acá dice Setup, ¿cierto? Y buscan acá donde dice Deck, y oprimen el 3. Ahí ya les queda en grados, ¿cierto? No vayan a utilizar ni radianes ni gradianes, ¿listo? Bueno, ya teniendo configurada la calculadora, entonces vamos a multiplicar 50 por, acá está la función tangente, ¿cierto? No es necesario, tangente por 78.24. Profe, puso fue 5. Puso fue 5 en vez de 50. Ah, ok, muchas gracias. Listo, en sus calculadoras pues tienen la opción de que no tienen que borrar, pues esta opción, esta calculadora no me permite. Entonces voy a volverla a hacer. 50, ¿cierto? Por tangente de 78.24. Cierro paréntesis y doy igual. Entonces ya tengo 240. Ustedes me lo pueden redondear a 2 decimales o a un decimal. Yo lo tengo acá a un decimal. Entonces 240.2. Entonces esa es la forma para utilizar la calculadora. ¿Cómo bajaste esa aplicación? ¿Cómo se llama? ¿De la calculadora? Mira que yo escribí por Google, ¿Sí? calculadora virtual. Ok, gracias. Pues si quiere, me manda su correíto y yo le comparto la carpeta donde está. Listo, gracias. Listo. Bueno, entonces íbamos en este ejemplo, ya llegamos a la solución, ¿cierto? X igual a 240.2. Entonces, ¿cuál sería mi conclusión? Por favor, coloquen conclusiones en estos ejercicios. Entonces, conclusión, la distancia de una orilla a otra es de 240.2 metros. Recuerden las unidades de medida, no lo coloquen, no lo escriban así sin las unidades. Por favor, tengan en cuenta que estamos trabajando con unidades, entonces si es metros, si es pies, si es pulgadas, entonces por favor, escriben la unidad de medida. Bueno, entonces no sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta con respecto a este ejercicio.
Bueno, voy a mirar. Oscar, usted tiene mi Skype. ¿Será que me lo puede enviar por ahí o por el grupo? Ya, entonces lo tengo ahí como pendiente. ¿Listo? Listo, ok. Listo. Bueno, entonces no hay ninguna pregunta con respecto a este ejercicio. Y voy a explicar, pues, como otros dos conceptos para hacer estos ejercicios. Entonces, ustedes van a encontrar en algunos ejercicios que les van a hablar de ángulo de elevación o ángulo de depresión. ¿Qué quiere decir ese ángulo de elevación? Es el término ángulo de elevación denota el ángulo desde la horizontal hacia arriba a un objeto. Una línea de vista para el observador estaría sobre la horizontal. En sí, ¿qué es lo que acabo de leer? ¿Qué quiere decir ángulo de elevación? Mi ángulo de elevación siempre va a tomar como referencia la horizontal. Si yo miro hacia arriba, si el observador mira hacia arriba, esa línea de vista con respecto a la horizontal va a formar un ángulo, ¿cierto? Entonces, este sería mi ángulo de elevación, ¿cierto? Está por encima de la línea horizontal. Esta es la línea del observador. Si estoy mirando algo hacia arriba, ¿cierto? El observador mirando un objeto hacia arriba y el ángulo que se forma entre estas dos líneas va a ser el ángulo de elevación. Entonces, el ángulo de depresión, ¿qué es? Cuando yo miro hacia abajo con respecto a la horizontal. Si mi observador mira hacia abajo, el ángulo que se forma entre la horizontal y la línea de vista del observador va a ser el ángulo de depresión. Entonces hay que tener en cuenta esos dos conceptos cuando les hablen de ángulo de depresión y ángulo de elevación. Bueno, entonces yo acá les tengo un ejemplo en donde habla del ángulo de depresión. Entonces el ejemplo dice, un faro está ubicado sobre la playa. Entonces este es el faro. El faro tiene una altura de 675 metros. Entonces la altura del faro, 675. Desde lo alto del faro y en un ángulo de depresión de 14 grados, se divisa una embarcación. Entonces esta es mi embarcación. ¿A qué distancia de la base del faro se encuentra la embarcación? Entonces, mire, mi observador está acá ubicado en el faro y me dice que desde el alto del faro y en un ángulo de depresión, ¿cierto? Mi ángulo de depresión, recuerde, es una horizontal, es la línea de vista, ¿cierto? Mirando hacia abajo, es el ángulo que se forma con respecto a la horizontal y la línea de vista mirando hacia abajo. Entonces, tengo mi horizontal, mi observador mira hacia abajo, ¿cierto? Esta sería mi línea de vista y me dicen que mi ángulo de depresión es de 14 grados. Entonces, este ángulo va a ser de 14 grados. Acá yo lo tengo. Pero entonces yo necesito hallar esta distancia, ¿cierto? Desde la base del faro hasta la embarcación. Yo voy a utilizar este ángulo para hallar el ángulo interno del triángulo. Este ángulo me sirve, pero para construir este otro ángulo. No lo vamos a utilizar en las razones trigonométricas, sino que me va a ayudar a identificar cuál es este otro ángulo, cómo lo hago. Si yo sé que me están hablando de ángulo de depresión, pues yo voy a graficar una horizontal y esta diagonal, ¿cierto? Sería la línea de vista y se forma 14 grados. Como esta es una horizontal y me dicen que la altura es 675, esta va a ser una vertical. Una horizontal y una vertical que forman un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Por lo tanto, yo sé que esto es un ángulo de 90 grados. Si a 90 grados le resto 14, ¿cierto? Si a 90 le quito este ángulo, ¿qué me va a quedar? Este ángulo de 76. Entonces voy a tener un ángulo interno, ¿cierto? De este triángulo, por lo cual lo puedo utilizar para hallar algún
para hallar la distancia o otros ángulos. En este caso, pues vamos a hallar una distancia. Entonces, ustedes tienen que mirar cuál razón trigonométrica vamos a utilizar para hallar esa distancia. Entonces, miren, tengo, si estoy ubicada en este ángulo, ¿cierto? Si me ubico acá, entonces tengo que hallar mi cateto opuesto, pero tengo mi cateto adyacente y tengo mi ángulo. Entonces, ¿cuál razón trigonométrica utilizo? Tangente. Normalmente, pues, utilizamos tangente, eso es verdad. Normalmente, no estoy diciendo siempre. Entonces, pues, tengo mi razón trigonométrica y tengo tangente de θ es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tengo mi ángulo, sí, 76. Tengo mi cateto opuesto, recuerden, opuesto al ángulo. Y la voy a designar con esta letra X. Y cateto adyacente, pues tengo la altura de mi faro. Entonces me queda esta igualdad, ¿cierto? Me queda esta ecuación y lo que hago es muy parecido a lo que realizamos en el ejemplo anterior. Pues este 675 está dividiendo y lo paso a multiplicar. Realizo lo mismo en la calculadora. No sé si de pronto alguien necesita una explicación, otra explicación sobre la calculadora, o pues yo creo que ya quedó como todo muy claro. Bueno. Todo claro. Sí, con respecto a la calculadora, pues no, digamos que no es algo difícil de trabajar. Bueno, entonces ya tenemos que la distancia, entonces recuerden las unidades de medida metro, entonces me dio este resultado, 2707.28, pero ¿qué? Metro. Entonces ustedes me dan, yo no escribí la conclusión, pero entonces ustedes me la escriben. Bueno, tenemos este otro ejemplo. Voy a borrar esto. Bueno, entonces tenemos este ejemplo en donde nos dicen, vamos a leerlo. Dice, un edificio tiene en la cima la bandera de la compañía. Un edificio tiene en la cima la bandera de la compañía. La altura del edificio es de 180 metros. Entonces, acá yo lo tengo con unas letras, pero entonces voy a ubicar acá. Bueno, voy a utilizar. Entonces, 180 metros. Esa va a ser B. ¿Y de dónde va? ¿Cuál es la longitud de B? Desde este vértice hasta este otro vértice, ¿cierto? Mire que se va a formar un triángulo. Bueno, entonces B va a ser igual a 180 metros. El ángulo de elevación de la base del piso y la cima del edificio es de 55 grados. Entonces ya sé que mi ángulo de elevación es mirar hacia arriba sobre la horizontal. Y me dice que ese ángulo se forma del piso y la cima del edificio. Entonces, la horizontal y este va a ser la cima del edificio. Bueno, entonces, ¿cuál es ese ángulo que se forma? Hay alguien que está ingresando y vuelve, ingresa y ingresa. Espérenme en un momento. Listo, ya. Sí, no sé por qué. Bueno, ingresa y vuelve a ingresar y... Bueno, esta es la última vez que lo admito. Bueno. Entonces íbamos en el ángulo, que es 55 grados, y me sigue, y ¿qué más datos me da el ejercicio? Y el ángulo de elevación de la base del piso y la punta de la bandera. Entonces, este pedazo, este segmento H va a ser mi bandera, y me dice que forma un ángulo de 56.5 grados. ¿Cuál será la altura del asta de la bandera? Entonces vamos a hallar la altura H, ¿listo? Entonces,
tengo estos dos ángulos, tengo que la altura del edificio es igual a 180 metros, y entonces, ¿qué vamos a hallar? El valor de H. Pero entonces, ¿qué vamos a utilizar? Entonces recuerden, tengo cateto opuesto, porque si me dan estos ángulos, pues estos nada más van a ser catetos opuestos, y tengo los ángulos. Si trabajamos con razones trigonométricas, entonces, ¿qué vamos a utilizar? Tangente, seno, tangente, exacto. Antes de yo darles la solución, ¿cómo ustedes harían este ejercicio? Entonces, bueno, voy a utilizar tangente. ¿Y cuál va a ser el ángulo que vamos a utilizar? ¿55 o 56.5? Yo creo que 56.5. Bueno, entonces si utilizamos el 56.5, miren que es el ángulo de este triángulo mayor, ¿cierto? Entonces miremos qué datos tenemos de este triángulo que es más grande. Nada más tenemos 56.5. Entonces, recuerden, váyase por el triángulo donde tengan más datos. Entonces, en este caso ya no puede ser el mayor porque es el que le falta más datos. Entonces nos vamos a ir por el triángulo menor, el de 55. Entonces, ya teniendo claro cuál es el triángulo que vamos a utilizar, que es el de 55, ¿cierto? ¿Cuál razón trigonométrica vamos a utilizar? Bueno, entonces, mire lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar tangente. Esperen que... Vamos a utilizar tangente. Y en esa tangente vamos a utilizar el triángulo más pequeño. Y en el triángulo más pequeño, entonces, tengo el valor de mi cateto opuesto y voy a hallar el valor de mi cateto adyacente. ¿Por qué voy a utilizar eso? ¿Para qué me va a servir ese cateto adyacente? Si ustedes ven, el cateto adyacente se comparte para los dos triángulos. Entonces, si yo tengo este cateto adyacente, entonces ya tengo un dato más para el triángulo mayor. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Cateto opuesto es B, sobre cateto adyacente, que es este valor que no tengo, ¿cierto? Que yo dije que CA, este cateto adyacente, el que está abajo, el que está al lado del ángulo, y vamos a hallar ese cateto, el valor de ese cateto. Entonces, vengo y despejo, este está dividiendo, lo paso a multiplicar, entonces mi tangente queda multiplicando al CA, ¿cierto? Entonces, quiero despejar cateto adyacente y este que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces, recuerden que B, pues yo acá no lo tengo, pero B es igual a 180, que es la altura del edificio, y tangente de 55. Realizamos esto en la calculadora y nos va a dar 126.04. Entonces ya tengo cateto adyacente. Entonces, por lo tanto, ya llegué el cateto adyacente del triángulo más pequeño y al mismo tiempo el cateto adyacente del triángulo mayor, porque mire que están compartiendo el mismo cateto adyacente. Bueno, entonces como ya tengo mi cateto adyacente, voy a utilizar nuevamente mi razón trigonométrica tangente, pero ya voy a utilizar el triángulo mayor. Entonces ya no va a ser 55, sino que va a ser 56.5. Cateto opuesto lo tengo, no tengo el cateto opuesto. Es esta línea C, ¿cierto? Este segmento C. Entonces, cateto opuesto va a ser C. ¿Y quién va a ser mi cateto adyacente? Lo acabamos de hallar. Entonces, despejamos, este que está dividiendo lo paso a multiplicar, perdón, lo paso acá a multiplicar, y realizamos pues esta operación en las calculadoras y me da 190.42 metros. Entonces ya tengo el valor de C, tengo el valor de B. ¿Cómo hallo H? Resto.
A 190.42 le resto el valor de B, que es 180. Entonces eso es lo que hicimos acá. Entonces, ¿cuál es la altura de la bandera? H, ¿cuál es el valor de H? Va a ser 10.42 metros. Entonces ustedes ponen ahí la conclusión. No sé si de pronto en este momento tengan alguna duda. ¿Dudas? ¿Todo claro hasta el momento? Sí. Sí, bueno. Okay. Bueno, entonces ahorita les voy a explicar la ley de senos. Entonces vamos a ver, ley de senos, ley de cosenos. Voy a tener un triángulo A, B, C, ¿cierto? Siendo los ángulos alfa, beta y gamma. Los lados se designan, ¿cierto? Por las letras minúsculas. Entonces, mire, si ustedes ven, no trabajemos con beta, gamma ni alfa, trabajemos que este va a ser mi ángulo B, mi ángulo C y mi ángulo A. ¿Listo? Si ustedes observan, el lado opuesto, mi ángulo B, va a ser la letra, pero en minúscula, el opuesto, ¿cierto? Y el lado de mi ángulo A va a ser, el opuesto va a ser esa misma letra, pero minúscula, ¿cierto? Y lo mismo ocurre con C. Entonces, ¿qué dice la ley de senos? La ley de senos va a ser esta igualdad, pero pues ustedes van a utilizar el primero con el segundo, ¿cierto? O el primero con el tercero, ¿cierto? Siempre van a utilizar dos de las razones, no van a utilizar pues esta expresión completa, ¿cierto? Entonces miren, A va a ser la longitud del lado, o sea, va a ser esta longitud, ¿cierto? Digamos la longitud del segmento CB, y la vamos a dividir sobre el seno del ángulo opuesto, ¿cierto? Este va a ser mi lado opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto de A minúscula? Va a ser A, ¿cierto? Pasa lo mismo para los otros dos lados. Mi longitud del segmento AC va a ser B. Y lo divido sobre el seno B, ¿cierto? Mi ángulo opuesto. Y va a pasar lo mismo por C, con C. Es C, ¿cierto? Lado opuesto del ángulo C sobre seno de C. Recuerden que para estos ejercicios deben de tener muy claro que alfa más A más C más B es igual a 180 grados. Siempre se va a cumplir eso. Para hacer esos ejercicios es muy importante tener eso porque les va a ayudar para resolver algunos ejercicios. No estoy diciendo que todos, pero sí, algunos. Bueno, vamos a hacer este ejemplo. Tengo este dibujo, ¿cierto? Entonces me dice, observe el dibujo y calcule la altura de la bandera si los niños miden 1.5 metros. Entonces, miren, yo tengo este triángulo. Este triángulo es un triángulo que no es rectángulo, pero si lo partimos, digamos, si vemos este triángulo, también puede ser un triángulo rectángulo, pero miren, nada más tomando esta parte, ¿cierto? Este sería un triángulo rectángulo y este es un triángulo rectángulo, pero si lo observamos todo, va a ser un triángulo, un obtusángulo. Bueno, entonces, primero, tengo dos ángulos. Traten de hacer este método. Tengo dos ángulos, hallemos el tercero para tener más datos. Entre más datos ustedes tengan, más fácil se les va a dar resolver los ejercicios. Entonces, ¿cómo hallo ese tercer ángulo? Porque yo sé que este es 31 y este es 25.
Entonces, bueno, otra cosa para tenerlo en cuenta a la hora de resolver este ejercicio. 100 metros quiere decir la distancia que hay entre los dos niños. Entonces, bueno, volviendo a lo que les estaba diciendo. ¿Cómo hallamos este tercer ángulo? Como yo sé que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, entonces a 180 grados le voy a restar este ángulo y este otro ángulo. Entonces, 180 menos 31 menos 25 me da 124. Quiere decir que este ángulo va a ser 124 grados. Bien, entonces ya tengo un dato de más. Bueno, entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Como yo les acabo de explicar, la ley de senos, vamos a utilizar la ley de senos. Entonces, yo lo que quiero hallar es la altura. O sea, a mí no me interesa este lado porque yo sé que este lado ya lo tengo, es 100, ¿cierto? Es 100. Entonces, bueno, ustedes ahí ya se tienen que preguntar cuáles son los datos que quiero y cuáles son los datos que necesito para hallar ese valor. Entonces, como yo ya tengo este 124, ¿cierto? Yo puedo hallar, si yo tengo mis tres ángulos, o tengo dos ángulos, y tengo, bueno, ya depende del ángulo que tenga, y tengo el valor de un lado, puedo hallar otro lado. Entonces vamos a utilizar la ley de senos. Tengo este lado, bueno, me quedan 10 minutos. Me disculpan, de verdad que no sabía que ya se habían acabado los privilegios de Zoom, pero dentro de 10 minuticos otra vez se finaliza la reunión. Ahí me disculpan, no sabía. La próxima web sí la voy a hacer hasta puede ser en Skype. Que digamos, no hay límite de tiempo. Bueno, entonces lo que voy a hallar es el lado A y voy a utilizar la ley de senos. Entonces, recuerden la ley de senos, ¿cierto? Si tengo el lado opuesto, lo divido sobre el seno del ángulo, de ese ángulo, ¿cierto? Entonces, vamos a realizar eso. Tengo mi lado 100 y vamos a utilizar seno, pero del ángulo opuesto a ese lado. Entonces, 100 sobre seno de 124. Recuerden, siempre es el ángulo opuesto. Yo no voy a utilizar que, bueno, este lado y este otro ángulo, no. Siempre tiene que ser el opuesto. Y lo voy a igualar a la distancia. Sí, señora. Perdón, ¿por qué seno de 124 grados? ¿Por qué? ¿De dónde sale ese 124? Sí. Ah, bueno, lo que expliqué ahorita. Recuerden que la suma de todos los ángulos es igual a 180, de los ángulos internos de un triángulo. Siempre es así, ¿cierto? Entonces, lo que hago es, como yo sé que la suma de esos triángulos internos es igual a 180, y yo sé que tengo un ángulo de 31, tengo un ángulo de 25, entonces le voy a restar esos, ¿cierto? Esos dos ángulos para que me dé el tercer ángulo. ¿Por qué? Si usted suma 31 más 25 más 124, le va a dar 180. ¿Listo? No sé si resolví la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, bueno. Ahora voy a hallar el lado A. ¿Por qué voy a hallar el lado A? Porque yo quiero esta altura. Esta altura la quiero. Entonces, aplicando la ley de senos, si yo quiero hallar este lado A, entonces voy a utilizar el ángulo opuesto a ese lado. Entonces sería seno de 31. Entonces despejo, este que está dividiendo lo paso a multiplicar. Resuelven esto en sus calculadoras y me da que A es igual aproximadamente 62.12, ¿cierto? Estamos hablando de metros, ahí me faltó, pero pues ustedes sí lo ponen.
Entonces, metros. ¿Para qué me sirve ese A? Entonces, como yo sé que digamos, esta línea es perpendicular al piso, ¿cierto? Por lo tanto, y esta otra línea es horizontal, por lo tanto, esta línea y esta recta y esta otra recta me va a formar un ángulo de 90 grados. Al formar un ángulo de 90 grados, entonces yo ya sé que es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Este triangulito que se me forma acá, este de acá, ¿cierto? Bueno, entonces muchos dirán, bueno, ¿y por qué usted sabe que es horizontal? Pues porque me dicen que los dos niños miden igual, ¿cierto? Bueno, entonces sabiendo que yo acá puedo construir un triángulo rectángulo, pues ya tengo un ángulo y tengo este valor de A, entonces puedo hallar mi H1, ojo, nada más voy a hallar este pedacito, lo voy a hallar y lo voy a hallar por medio de una razón trigonométrica, porque mire que ya estoy trabajando con triángulos rectángulos. Pues pasamos de trabajar con un triángulo que no es triángulo rectángulo a trabajar con un triángulo rectángulo. Entonces, al trabajar con un triángulo rectángulo voy a utilizar las razones trigonométricas. Entonces, ¿cuál es esa razón trigonométrica que puedo hallar? El cateto opuesto y que tengo la hipotenusa. Entonces, miren que no siempre vamos a trabajar con tangente. Entonces, voy a utilizar seno. Entonces, recuerden, si me paro en este ángulo, mi cateto opuesto va a ser H1, ¿cierto? Sobre el valor de A, que ya lo habíamos hallado. Entonces, lo divido. Entonces, H1, ¿cierto? Sobre 62.12. Esta es mi incógnita. Entonces, despejamos. Este que está dividiendo, lo paso a multiplicar. Bueno, entonces ya tengo el valor de H1. Al tener el valor de H1, bueno, acá ya lo hallé, mire, este está dividiendo, lo paso a multiplicar, ya tengo H1. Como me dicen que los niños miden 1.5, entonces lo que hago es sumar la altura de los niños y sumarle la altura que acabo de hallar. Entonces, esa sería la altura de la bandera. Entonces, 27.76 metros. Y así acabaría este ejercicio. No sé si de pronto alguno o alguna tendrá preguntas, dudas sobre este ejercicio. No, hasta el momento no. Bueno, entonces voy a seguir con la ley de cosenos. Bueno, entonces vamos a tener este triángulo, ¿cierto? Nuevamente les recuerdo, tengo un triángulo ABC, vamos a utilizar los ángulos como nombramos a los vértices. Bueno, cuando le hablo de vértices es cuando se encuentran dos rectas, entonces esta sería, como se encuentran dos rectas, este sería mi vértice, vértice y mi vértice. Lo vamos a utilizar como ángulos. Entonces recuerden, este ángulo opuesto, bueno, este ángulo, el lado opuesto va a ser la misma letra, pero minúscula, ¿cierto? Lo mismo pasa con el lado B, ¿cierto? El ángulo B, su lado opuesto va a ser B minúscula, el ángulo C, su lado opuesto va a ser C minúscula. Les digo esto para que no se vayan a perder a la hora de utilizar las ecuaciones, porque en la ley de cosenos tenemos estas tres ecuaciones, entonces miremos la primera, y las otras dos se comportan igual. Voy allá, mira que si es minúscula, es porque está hallando la longitud. De pronto ustedes pueden encontrar en algunos sitios web
que estas van a ser mayúsculas. Bueno, entonces recuerden que A al cuadrado, B al cuadrado, C al cuadrado, BC van a ser las longitudes. En algunas partes lo pueden encontrar así. Entonces, estas van a ser longitudes. Entonces, si yo quiero hallar el valor, la longitud de A, pues voy a tener que sumar las dos longitudes, las otras dos longitudes del triángulo. Entonces quedaría, voy a hallar esta longitud, entonces sumaría los otros dos lados, las longitudes de los otros dos lados. B al cuadrado más C al cuadrado, ¿cierto? Estoy hallando esto, entonces voy a sumar estas dos longitudes. B al cuadrado más C al cuadrado menos 2BC, coseno de A. Ojo, esto es importante, porque a la hora de pronto de reemplazar se equivoca. Tienen que utilizar el ángulo que hay entre esos dos. No es que, bueno, tengo este ángulo y estoy hallando el valor de A y voy a utilizar el único ángulo que tengo. No, muchachos, no. Tienen que utilizar el ángulo que se forma entre estas dos rectas. En este caso, pues estamos hallando la longitud de A, entonces estamos utilizando B y C. ¿Cuál es ese ángulo que hay entre estos dos segmentos? Entonces, sería coseno de A. Y así pasa es igual para los otras dos longitudes. Entonces, miremos rápido. Voy a hallar, en este momento me ven las diapositivas, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, y vamos acá. Listo. Bueno, entonces, lo que les decía es, si vamos a utilizar esta segunda, entonces vamos a hallar este lado, entonces vamos a utilizar los otros dos lados. A al cuadrado más C al cuadrado menos AC. Y vamos a utilizar el ángulo que hay entre ellos, que se forma entre ellos. Entonces hay que tener claro eso. Entonces vamos a hacer un ejemplo de ley de cosenos. Bueno, entonces el ejercicio nos dice, un ingeniero topógrafo que se le olvidó llevar su equipo de medición desea calcular la distancia entre dos edificios. El ingeniero se encuentra en el punto A, el ingeniero se encuentra en este punto, y con los únicos datos que tiene hasta ahora son las distancias de él respecto a los otros edificios. Entonces, tengo la distancia del ingeniero hasta el primer edificio, digamos primero, 180, y desde el ingeniero hasta el otro edificio, 210, respectivamente. También se sabe que el ángulo formado por los dos edificios y su posición actual es de 39.4 grados. ¿Qué distancia hay entre los dos edificios? Entonces, miren, tengo dos distancias, tengo dos longitudes y tengo un ángulo que se forma entre ellos. El solo hecho de saber eso, utilicen ley de cosenos y necesito hallar el valor de D. Entonces, como les dije, ¿cierto? Tengo este triángulo, se me forma un triángulo y voy a utilizar nos vamos a guiar con este triángulo. Entonces voy a aumentar y pues como para que ustedes me entiendan mejor, voy a rotar este triángulo que quede parecido al triángulo de mi ejercicio. Entonces voy a hallar A, tengo C y tengo B.
y el ángulo que se forma entre ellos va a ser 39.4. Entonces voy a utilizar la primera ecuación. Ojo, no necesariamente siempre les van a pedir la distancia, puede que les pidan el ángulo teniendo los tres lados, pueden utilizar esta ecuación también. Bueno, entonces, teniendo pues los datos, entonces me dice, bueno, ¿quiénes ven? Si nosotros hacemos semejanza con este triángulo, entonces B sería 210 elevado al cuadrado más 180, ¿cierto? Que sería C al cuadrado menos 2 BC, ¿cierto? 210 por 180, coseno del el ángulo que se forma entre ellos dos, en este caso sería el ángulo A, 39.4. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Hacer estas operaciones en la calculadora. Si ustedes quieren, lo pueden hacer directo, pues pueden ingresar todos estos términos a la calculadora, o pueden primero hacer las potencias, ¿cierto? Primero hacen las potencias, las multiplicaciones, los cosenos, pueden hacer este primero, después este, y después suman los resultados de cada multiplicación. Entonces me queda este valor, 18.081.34. Pero quiero es el valor de A. Mire, acá está elevado al cuadrado. Entonces, para yo eliminar o cancelar ese cuadrado, lo que hago es aplicar la función, la operación inversa a la potencia, ¿cierto? Entonces va a ser la raíz. En este caso, como está elevado al cuadrado, entonces voy a aplicar raíz a ambos lados, cuadrada, raíz cuadrada. Al aplicar raíz cuadrada, esto quiere decir que si yo le saco raíz cuadrada a un número que esté elevado al cuadrado, entonces va a quedar la base, ¿cierto? Que en este caso va a ser A. Le saco raíz a este número y me va a quedar que A es igual a 134.49 metros. Este va a ser el valor de A. Y eso es lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. Bueno. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este ejercicio? No, yo creo que, pues, digo yo, es claro porque nada más es reemplazar. Bueno. Voy a explicarles algo que le puede servir a algunos estudiantes que tienen ejercicios con respecto a rumbo, pero de pronto a ustedes también les puede servir. Entonces vamos como a explicar, esto de rumbo es un poco sencillo, nada más es como saber identificar los ángulos. Entonces recuerden que cuando yo estoy trabajando con ángulos, entonces voy a tener referencia, amplitud, sentido. ¿Cierto? Entonces, la referencia es desde dónde voy a medir mi ángulo, ¿cierto? Entonces, yo sé que estas dos rectas van a formar un ángulo, ¿cierto? Voy a utilizar este, ¿cierto? Miren, acá el ángulo entre esas dos rectas va a ser 0, porque están una sobre la otra. Si yo empiezo a desplazar, ¿cierto? Entonces ahí voy a empezar a formar un ángulo, ¿cierto? X grados. Entonces, esta va a ser mi amplitud, ¿cierto? Los grados va a ser la amplitud y pues lo medimos en grados. En este caso la vamos a medir en grados. En este sentido, pues va desde de izquierda a derecha, ese va a ser el sentido, y desde la vertical. Entonces, con lo que vamos a trabajar es con el rumbo. Entonces, ¿qué quiere decir ese rumbo? Momento. Bueno, entonces acá me dice que rumbo es el ángulo que se va a medir desde,
desde el norte o desde el sur. O sea, mi referencia va a ser o desde el norte o va a ser desde el sur, ¿cierto? Y si yo tomo mi ángulo de acuerdo a esas dos referencias, entonces yo lo voy a tomar como rumbo. Entonces vamos siempre a mirar si la amplitud va a ir de norte a este o de norte a oeste, o si va a ir de sur a este o va a ir de sur a oeste. Eso lo debemos tener en cuenta. Entonces, un ejemplo. Yo tengo que este ángulo va a ser un ángulo teta, entonces mi rumbo lo voy a designar. Recuerda, si estamos hablando de rumbo, mi punto de referencia, ¿cierto? Ese plano de referencia va a ser o el norte o el sur. Si yo tengo esta línea 1, entonces mi plano de referencia va a ser el norte y se va a abrir de norte a oeste, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Entonces, n teta o n 36 grados este, así lo vamos a escribir. Si tengo esta línea 2, entonces va a ir de sur a este. Entonces, tomamos el ángulo que se forma entre el sur y esta diagonal. Entonces, decimos sur, digamos 36 grados este. Así vamos a escribir el rumbo. Entonces yo tengo acá unos ejemplos, es muy parecido a uno que está en el taller. Entonces tengo un triángulo, me dicen, hay el rumbo de AB, o sea, de A a B, y de B a C. Entonces acá se importa desde dónde me lo están pidiendo. Si me dicen de A a B, entonces yo ubico mi plano cartesiano de A. Entonces voy a revisar, voy a mirar cuál va a ser el rumbo de este segmento. Pero entonces miremos qué datos nos dan este ejercicio. Entonces me dicen, acá tengo un rumbo, control C, control B. Acá, voy a mover este. Entonces voy a poner acá mi plano de referencia desde C y me dicen, mire, mi rumbo va a ser de sur a este 15 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este pedacito esto de acá, ¿cierto? Porque mire, sur 15 grados este, entonces recuerde que este es este y este es oeste. Entonces este ángulo desde el sur tiene un valor de 15 grados, ¿cierto? Entonces se escribe así, sur 15 grados este. Ahora vamos a hallar el rumbo de A a B, ¿cierto? Entonces vamos a hallar este rumbo, entonces ponemos un plano cartesiano acá. Recuerden que la vertical y la horizontal, este primer cuadrante, ¿cierto? Este primer cuadrante, su ángulo es de 90. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero hallar este ángulo. Yo quiero hallar este ángulo. Este ángulo de acá, lo quiero hallar. Quiero hallar este ángulo. ¿Cómo lo hallo? Entonces, ahí ustedes tienen que tener en cuenta algunos conceptos de ángulos. ¿Recuerdan triángulos internos alternos o externos alternos? Yo por acá les tenía una diapositiva por si de pronto no se acordaban. Entonces recuerden que yo tengo, ¿cierto? Yo tengo dos paralelas, ¿cierto? Y trazo una transversal y me dicen, mire, este ángulo externo va a ser a este ángulo alterno externo. Estos dos van a medir igual, su amplitud va a ser igual. Entonces, tengo dos paralelas, tengo una diagonal, entonces me dice, este ángulo va a ser igual a este otro ángulo. Mire que son alternos y están externos, ¿cierto? También me dice que se cumple para los internos. Tengo este ángulo, paralelas, diagonal,
tengo este ángulo y este ángulo va a ser igual a este otro ángulo. Está alterno, ¿cierto? Y es interno. Entonces estos dos ángulos son iguales. Entonces lo mismo vamos a hacer lo mismo para construir, para identificar estos ángulos. Entonces, teniendo claro eso, mire, yo acá tengo la horizontal, ¿cierto? De mi plano de referencia y tengo esta diagonal. Entonces, por lo tanto, este ángulo de 15 grados, mire, el alterno, ¿cierto? Va a ser este de 15 grados, ¿cierto? Mire, comparto la diagonal y comparto esta vertical, ¿cierto? Por lo tanto, yo también puedo decir por eso que, perdón, es esta vertical y esta diagonal. Por lo tanto, este ángulo es igual a este otro ángulo, mire, son alternos. Entonces, 15, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a hallar el ángulo que se forma desde el norte, ¿cierto? Este es norte. Del norte a este. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a restarle a 100, le restamos 15. Entonces, si a 100 le resto 15, esto va a ser 65. Entonces, ¿cómo vamos a escribir eso? Yo digo, parto del norte, norte. ¿Cuál es el ángulo que me dio? 65 grados. 65 grados, este. Entonces me quedaría así. Norte, 65 grados, este. Ahora vamos a hallar el rumbo de este segmento. Entonces voy a tomar nuevamente mi plano, ¿cierto? Mi plano de referencia y lo voy a ubicar BC, ¿cierto? Entonces ahí se importa el orden de las letras. BC. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver cuál es ese ángulo, ¿cierto? Ojo, mire, es el rumbo que estamos hallando acá. Entonces, el ángulo que se forma o desde el norte o desde el sur, pero como yo necesito hallar es el rumbo de este segmento, entonces va a ser desde el norte. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo. Tengo esta diagonal y tengo esta horizontal y esta horizontal, ¿cierto? Yo puedo ahí hacerla de dos formas. Mire, yo sé que acá es 65, ¿cierto? Perdón, es que 65, es 85, perdón, es 85. Ahí me disculpan. Es 85, este es 85. Un momento, yo borro esto. Bueno, entonces vamos a volverla a escribir. Entonces es norte, ¿cierto? 85 grados este, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Ustedes lo pueden realizar de diferentes formas. Si yo sé que el ángulo desde mi vertical hasta esta línea, hasta esta recta es 85, y si yo sé que mi cuadrante, ¿cierto? Este ángulo formado por esta vertical y esta horizontal es 90, entonces yo puedo decir, venga, este ángulo es de 5 grados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 90 menos 85 me va a dar 5 grados, ¿cierto? Entonces, este pedacito de ángulo va a ser 5 grados. Entonces, yo puedo decir, bueno, esto es 5 grados, ¿cierto? Por lo de los ángulos alternos, ¿cierto? Entonces, después yo digo, bueno, tengo acá 5 grados, y este pedacito de acá, este ángulo es de 30 grados, entonces a 30 le resto 5 grados, por lo tanto, desde mi horizontal va a ser 25, ¿cierto?
25, ahí me dice 25. Y yo sé que esto es un ángulo de 90, ¿cierto? Un ángulo entonces, ¿qué hacemos? Como yo necesito es este ángulo, entonces a 90 le resto 25, entonces ahora sí, 65 grados. Sí, es que lo estaba haciendo por la tarde, entonces me confundí. Entonces, ¿qué voy a decir? Es norte, 65 grados, oeste. Listo. Entonces, así nosotros podemos hallar los rumbos de esa forma. Ustedes pueden encontrar otra forma diferente para identificar ángulos. Y de esa forma ustedes lo pueden realizar. Yo acá les tengo... Yo acá... Acá. Doctora, perdón, ¿el 65 a qué ángulo pertenece? Este 65 es el que va, lo voy a escribir de otra, acá, en esta partecita, es este. Recuerde que el rumbo siempre es respecto del norte o del sur. En esta parte, ¿por qué desde el norte? Porque mire para qué sentido toma este segmento BC, ¿cierto? ¿Qué tal fuera que ese segmento, ¿cierto? Estuviera estuviera de esta forma, ¿cierto? Entonces, ya no sería desde el norte, sino que ya sería desde el sur. Entonces, me tocaría hallar el ángulo que forman estas dos rectas, pero entonces ya sería sur, este, ¿cierto? Teta. Entonces, de esa forma lo hallaríamos. No sé si de pronto tienen algo. Bueno, ¿alguna duda con respecto a este ejercicio? Ya para acabar, no sé si de pronto dudas con respecto a otros ejercicios, o si no, para ya dar finalizada la web. No sé si de pronto tengan dudas. Bueno, sí, ahí ya lo había aclarado. Apenas vengo a ver el chat, sí, es 85, sí, muy bien. No sé si de pronto tengan dudas para aclararlas en este momento, si no, para dar terminada la web. Yo te pregunto, esa gráfica que estás mostrando ahí es todo lo que nos has explicado, ¿cierto? Ah, sí, esa es la gráfica, sí, mira, es lo mismo. Entonces acá, 100 menos 15, 85, y acá lo hallan de otra forma, pero yo creo que de la forma que yo les expliqué es como mucho más fácil. Porque acá lo que toman es, como ya me había dado 85, ¿cierto? En el rumbo AB, entonces utilizan lo mismo de ángulos alternos, ¿cierto? Entonces tengo esta vertical, tengo esta otra vertical, tengo esta transversal, y entonces yo puedo decir que es 85 grados, ¿cierto? Por lo de los ángulos alternos. Y tengo 30, y por lo tanto, yo sé que todo este ángulo, ¿cierto? Este ángulo llano es igual a 180, ¿cierto? Media circunferencia es 180. Entonces, lo que hacen ellos es 180 menos 85 menos 30 me va a dar 65 grados. Entonces, ahí me daría el rumbo. Entonces, el rumbo sería de norte 65 grados a oeste. Entonces, esa sería otra forma. Bueno, entonces ustedes ahí ya deciden cómo les es más sencillo realizarlo. Ahí les mostré dos formas para realizar el rumbo de B y C.
Bueno, no sé si de pronto hay otra pregunta o si no, damos por terminada la web. Tutora, y la de la verificación en GeoGebra. Ah, el miércoles. El miércoles va a estar destinado solamente para GeoGebra. Listo. Yo les envío la invitación. Ya no va a ser entonces por Zoom, sino que vamos a utilizar otra aplicación. Yo les informo de aquí al sábado. Listo. Para que ustedes se programen en sus trabajos o en sus cosas, en otras cosas. La webconferencia del sábado es igual a la que acabamos de ver ahora. La webconferencia del sábado. ¿O es un e-learning? No tenemos como algo el sábado, ¿no? Estamos a... El 24. Ah, es el 24, sí, es la otra semana. El sábado de la otra semana. Sí, porque les ha llegado alguna invitación para este sábado. Sí, a mí me llegó una invitación que es que para el sábado, pero de otro tutor. Para este sábado, ¿y de qué tutor? Espérate, yo